Pues bienvenidos de nuevo a todos. Soy Juan Carlos, el párroco de Consolación, a esta segunda y última conferencia que damos en esta sala del Ateneo de Santander y que tiene lugar con motivo de los 250 años de la Iglesia actual de Consolación. Como parroquia tiene 155 años, como templo, como iglesia, pues 2 siglos y medio, y por eso estamos orgullosos y estamos todo este año de celebraciones, ¿no? El ciclo de conferencias continuará. Vamos a tener otra conferencia sobre la arquitectura de Consolación a lo largo del tiempo y otra conferencia sobre la dimensión caritativa social de la Iglesia que tendrán lugar en la calle Alta. La primera el 8 de mayo en la sala polivalente del Parlamento y la segunda en el salón parroquial de nuestra parroquia el 5 de junio. Pues ni qué decir que os esperamos también a todos, ¿eh? Ya en la agenda cultural de la ciudad está publicado y os animamos, ¿no? Serán también en miércoles a las 7:30, 8 de mayo y 5 de junio. Y aprovechando esa conferencia que impartirá el arquitecto Román San Emeterio en el Parlamento, se podrá disfrutar de una exposición con 15 paneles de la historia de la Iglesia de Consolación en el patio del Parlamento desde el 8 al 23 del mes de mayo. En septiembre tenemos intención de presentar un libro que está preparando Francisco Gutiérrez y que recogerá lo más importante de lo que aquí hemos escuchado y escucharemos hoy y disfrutado, para que quede publicado y sirva para el mejor conocimiento del discurrir de la historia de nuestra ciudad de Santander. También la banda municipal de nuestra ciudad dará un concierto el viernes 21 de junio, en el mes de junio, a las 7:30. Y el coro de colegios de economistas de Cantabria darán un concierto en la parroquia el viernes 12 de julio a las 7:30, ¿no? Hasta septiembre tenemos varios acontecimientos. Concluyo. Quiero dar las gracias al Parlamento de Cantabria que hace posible este ciclo de conferencias, a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, en concreto a su director general de Cultura y Patrimonio Histórico, Juan Antonio González Fuentes, que hace posible el ciclo de conciertos y en su momento la publicación del libro, al Ayuntamiento de nuestra ciudad, que nos ha brindado la oportunidad de que su banda municipal dé un concierto para el cierre de este aniversario tan singular para nosotros. Y por último, como no, quiero agradecer todo el buen hacer y el esfuerzo de la Comisión Cultural que se ha constituido para el desarrollo de este acontecimiento tan señalado. Ahora Ignacio Carreras, que es miembro de esta comisión, va a hacer el preámbulo de la conferencia de hoy. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, me presento. Bueno, soy Ignacio Carreras y soy el hermano mayor de la Cofradía de la Salud, que pertenecemos a la Parroquia de Consolación y miembro de la Comisión Cultural para los 250 años de Consolación. Para mí es un placer presentar esta tarde a Francisco Gutiérrez Díaz, al que muchos ya conocen, prácticamente todos, y para los que no, solo dar unas pinceladas de su largo currículum. Francisco Gutiérrez Díaz nació en Santander en el 1959, ¿lo he dicho bien? Es historiador e historiador del arte, miembro residente del Centro de Estudios Montañeses desde mayo de 1998. En la Junta Directiva del mismo ha ocupado el cargo de tesorero, presidente, vicepresidente y en la actualidad es presidente en funciones. Es presidente honorario de la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander y en dicha junta pues, ha sido secretario, presidente, vocal de arte y vicepresidente. Y es además cronista oficial de la Semana Santa Santanderina. Es el hermano mayor de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y San Luis Gonzaga, a la que luego me referiré, y ha publicado, entre otras, las monografías de Pasos Profesionales de Santander, la imaginería desaparecida en la Semana Santa Santanderina, coautor de varios libros, entre ellos de la Semana Santa de Santander, de los Baños de Ola del Sardinero, del Centro de Estudios Montañeses en el 75 aniversario, Entre tiempos del Ateneo de Santander, Evocación de un centenario cultural, sobre la parroquia de Santa Lucía de Santander en los 150 aniversario, y sobre Daniel Alegre, un escultor olvidado en el 2023, y que prácticamente ya presentará el nuevo libro sobre él, sobre Daniel Alegre, realizado junto con José Francisco Díaz Ruiz, también aquí presente. También tiene publicados 45 trabajos extensos de investigación sobre la historia local y artistas plásticos, literatos y músicos de Cantabria en las revistas especializadas Altamira, publicaciones del Instituto de Etnografía y Folclore.
Lleva publicadas en el diario montañés casi 2 centenares y medio de crónicas montañesas desde el año 2012 y habiendo dado a conocer muchos artículos más en dicho medio y en otras publicaciones, tanto en periódicos locales y de fuera de la región. Es autor de varias voces incluidas en la Gran Enciclopedia de Cantabria y de diversas bibliografías de músicos y libretistas cántabros para el Diccionario de Autores del Teatro Lírico Español de la SGAE. Ha dictado numerosas conferencias en centros culturales, educativos y sociales de Santander y de otras ciudades. Ha prologado 8 libros de otros autores y bueno, podríamos seguir y seguir, pero necesitaríamos pues media tarde para el tema del currículum. Yo hoy me quiero referir a él como hermano mayor de la Cofradía de la Inmaculada, que es conocida así entre todos los cofrades, ya que su nombre al completo, que le he nombrado antes, al igual que el de muchas cofradías, incluida la nuestra, pues es muy extenso, como ya os he dicho, y cuyo uno de sus pasos, el Cristo Yacente, magnífica escultura por cierto, cumple este año los 100 años. Es la imagen que este año se va a poner en los carteles de Semana Santa de Santander y que podremos ver en muy corto tiempo por Santander, en comercios, en escaparates, y que el próximo domingo, día 17, celebran pues una Eucaristía y a continuación una procesión con el citado paso por la zona de los Carmelitas. Por cierto, que también me acabo de enterar que la cofradía, anteriormente que era de los Luises, estuvo radicada también en la parroquia de Consolación en el 1851. Por lo tanto, también estamos unidos ahí entre las dos cofradías. Desde aquí invitarles a todos los presentes a participar y colaborar con nuestras cofradías penitenciales, bien desde dentro de las mismas o con su presencia pues, en las diversas profesiones que ya están a la vuelta de la esquina. Aprovecho también para invitarles a conocer nuestra parroquia de Nuestra Señora de Consolación a todos los que a los que no la conocen todavía. Parroquia humilde, pero de gran arraigo en Santander, parroquia viva y en especial la cual realiza una gran labor religiosa, social y de caridad a través de todos los grupos que allí pertenecemos, Cáritas, Cofradía, Liturgia, Catequesis, etc. Y sin más, pues doy paso a Paco, pues si luego quiere añadir alguna cosa más al respecto de la imagen y de lo que quiera de su cofradía, y les dejo con esta interesante cofradía que lleva por nombre los 250 años de Consolación para la ciudad de Santander. Un saludo y muchas gracias a Paco por su disponibilidad, como siempre, que le pedimos cualquier cosa. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos por esta presentación tan cariñosa. Y muchas gracias por no haberme puesto un año de más, como me ponen generalmente por ahí. Se han empeñado en que nací en el 58 y no es cierto. Y bueno, decir de todo lo que has citado como publicaciones, que Prólogos es uno más porque ayer entregué uno más, que me habían pedido hace poco. O sea que ayer he entregado otro prólogo para otro libro. Bueno, el día anterior que nos vimos para evocar la historia de la parroquia de la Iglesia y hoy en día parroquia de Consolación, pues vimos todo lo que es los avatares principales por los que pasó el antiguo templo desde su creación a comienzos del siglo XIV hasta mediados del siglo XVIII. Terminábamos diciendo que justamente en el año 1754 es cuando por fin, después de 200 y pico años de lucha, se consigue la creación del Obispado de Santander, gracias al interés personal que se tomó el Papa Benedicto XIV, Próspero Lambertini, que fue el que pidió todo aquel abultadísimo expediente de más de 2 millones de folios, porque claro, venía desde 1561, y se dio cuenta de la necesidad que existía de desgajar las parroquias de la montaña de la diócesis de Burgos y fue el que creó la diócesis año 1754, 12 de diciembre, lo cual provocó que inmediatamente el rey Fernando VI, unos días después, aunque ya en el año siguiente, 1755, el 9 de enero, otorgase a Santander el título de ciudad. Dejaba de ser villa para convertirse en una nueva ciudad. Todo esto va a traer consecuencias, esto con otras cosas, la apertura del Camino de Reynosa en 1753, que pone en comunicación de forma mucho más ágil y mejor a la meseta con Cantabria. El hecho de que a partir de 1775 se pueda comerciar libremente con América desde Santander, es decir, que pierda Cádiz el monopolio que había tenido de comercio ultramarino y que ahora le tomen esa posibilidad otras muchas ciudades portuarias, entre ellas Santander. Todo eso hace que Santander
crezca, se revolucione y que una población que estaba anclada en el pasado y con pocos habitantes, en cuestión de unos años emerja y se pueble a base de bien y se convierta en una de las ciudades más punteras de España de fines del siglo XVIII. Y es justamente el momento en el que el viejo templo de Consolación va a dar paso al nuevo templo de Consolación. Va casi unido lo uno con lo otro. Aquí tenemos una maravilla que he conseguido gracias a estos amigos de Consolación, al párroco y demás, que es una maravilla poder enseñar porque es la imagen que existía en Consolación. Esta era la Virgen de Consolación antes de la última guerra civil, cuando fue destruida. El hecho de que tengamos, aunque no sea un prodigio, siquiera una fotografía de la imagen, es algo muy interesante porque nos ilustra mucho sobre el tipo de escultura. Era una escultura de muy buena calidad, barroca, indudablemente del siglo XVIII, muy movida, como es propio de la última fase del barroco, que es el rococó. Tiene que estar fechada hacia 1740, 1750. Por lo tanto, en el momento en que va a desaparecer el antiguo templo de Consolación, era una imagen nueva. Nueva y de buen escultor. No sabemos qué escultor la hizo, pero desde luego era de buena talla, era de una obra notable. La anterior sería una virgen gótica, pero esa no ha llegado a nosotros para nada, ni sabemos cómo era. Nos la podemos más o menos imaginar por otras muchas vírgenes góticas que hay por ahí, pero no sabemos cómo era la primitiva. Esta fue, por lo tanto, la que sustituyó a aquella primitiva en los años centrales del siglo XVIII. Por esta época, precisamente, es muy habitual encontrar en la documentación referencias a la luminaria de Consolación, o sea, el alumbrado permanente de la imagen de la Virgen de Consolación. Por ejemplo, tenemos, entre lo que la documentación nos muestra, un censo del año 1748, fundado por Manuel Toca y Ana de Negrete, vecinos de Caficedo, para dotar esa luminaria que pueda lucir continuamente. Del año 1752, otro creado por Antonio de la Gándara. Del año 1759, una manda testamentaria de Santiago de Noreña. De 1768, un censo impuesto por Manuel de Soto y Teresa de la Torre, vecinos de San Román de la Llanilla. Todo esto, cantidades que se aportan para que la luminaria de Consolación esté mantenida siempre, que no falte el aceite y que luzca día y noche junto a la imagen de la Virgen. Bien, ¿cómo se produce la construcción de la iglesia actual? Hay que decir que lo que estaba previsto en todo momento, y la documentación habla de ello por espacio de bastantes años, no era una construcción completa de nueva iglesia, era ampliación de la que había. Al final eso no debió hacerse, porque no hay nada en la fábrica actual que demuestre ser antiguo, a diferencia de, quiero decir, hay una unidad de estilo bastante grande en toda la construcción, con lo cual lo que debió producirse al final fue un derribo completo de la antigua estructura y una construcción nueva. Pero sí que se hablaba siempre de una ampliación. ¿De dónde proviene lo de la ampliación? Pues proviene de un legado, un generoso legado testamentario, hecho en el año 1746 por un típico indiano santanderino, montañés, seguramente santanderino, que había ido a México de joven, allí se había enriquecido, y al fallecer en ese año, en 1746, en su testamento, este señor, Manuel Gómez de la Vega, que a veces erróneamente se le ha puesto por ahí en los libros su nombre como Pedro Corbán de la Vega, pero no era ese nombre, su nombre era Manuel Gómez de la Vega, había muerto en México y al fallecer deja una manda testamentaria para ampliar Consolación, consistente en 10.751 pesos fuertes. Eso eran 215.020 reales, que era una suma guapa, era una suma crecida, era una suma interesante. Claro, tras los gastos de conducción a España de ese caudal, como pasaba siempre, estas cosas llevaban mucho trámite. Precisamente en la revista Altamira, esta última, hemos
publicado un artículo que habla del tribunal, del juzgado de bienes de difuntos, cómo funcionaba y las gestiones que había que hacer para que el dinero que dejaba un montañés que moría en América llegase a sus descendientes aquí en España. Bueno, en este caso también se hizo, tenía que venir desde México hasta Cádiz, de Cádiz era largo el proceso. Pero los gastos supusieron un desembolso, lógicamente, y al acabar quedaban 212.558 reales, que seguía siendo una cantidad interesante. Entonces, como de momento no se podía empezar a hacer esta obra, pues va a entregarse en depósito ese dinero, seguramente por voluntad del propio difunto, se le entrega ese dinero para que lo tengan en depósito a los superiores del convento de los franciscanos y del convento de los jesuitas en Santander. Entonces nada más que había dos conventos de órdenes religiosas masculinas en Santander, franciscanos y jesuitas. Y este dinero se le entrega por mitades para que lo custodien el padre guardián de los franciscanos y el padre superior del convento de los jesuitas. Pero llega, como acabo de decir, llega la creación de la diócesis para festejarla, para poner al templo catedralicio con pinta de catedral, para dar una sensación de algo efectivamente digno de un obispado, hay que hacer gastos no pequeños. Y el cabildo no tiene dinero de donde sacar para hacer esos gastos. Entonces se les ocurre, bueno, ¿y si cogemos de lo que este señor mandó para lo de consolación y... Bueno, en plan de préstamo, claro, un empréstito que se decía entonces. Bueno, pues el primer obispo, Francisco Javier de Arriaza, lo ve bien, lo eleva la petición al Papa, porque tenía que dar permiso la Santa Sede, y el Papa Benedicto XIV efectivamente permite que se haga esto, con lo cual se van a tomar de aquel legado 137.637 reales con 22 maravedís para sufragar los gastos de erección del obispado. Seguramente eso retrasó también el comienzo de las obras de la Iglesia. Parece que en 1757, o sea, a los 2 años de existir la ciudad, ya hay intentos de meterse a trabajar en la nueva iglesia. Y el que entonces era arquitecto oficial del obispado, José Ventura de Palacio San Martín, maestro mayor de esta ciudad y obispado, se le nombra como también maestro mayor de la fábrica de esta parroquia. Sin embargo, esto va a ser algo muy... o sea, la intervención que este arquitecto va a tener en la nueva iglesia de Consolación va a ser mínima, parece que prácticamente nula, porque sabemos documentalmente que ya en 1760, o sea, a muy poco tiempo, en 1760, ya está encargado de las obras el que va a ser el tracista y realizador de la nueva iglesia, Francisco Antonio Pérez del Hoyo, un maestro de cantería que tenía ya una notable experiencia, había realizado bastantes edificios en Cantabria y era un hombre capaz. Francisco Antonio Pérez del Hoyo va a ser el que va a asumir este encargo. En ese año 1760 el Cabildo dispone que se le entregue el caudal que dejó Manuel Gómez de la Vega por sextas partes, para que vaya trabajando. Claro, no le pueden dar todo el dinero de golpe, de hecho no le tenían, pues lo habían gastado. Había que esperar a poder recuperar, ¿no? Pero se acuerda eso. El Cabildo de la Catedral se sintió en deuda con aquel generoso difunto, Manuel Gómez de la Vega, y le nombró a título póstumo benefactor insigne de la Iglesia Catedral. O sea, le dio un título honorífico, le premió, le recompensó de alguna manera su memoria como benefactor de la catedral. Es verdad que él no intentó ser benefactor de la catedral, intentó ser benefactor de Consolación, pero en fin, las cosas vinieron así y vinieron así. El inicio de la construcción de la iglesia debió demorarse bastante. Debió demorarse bastantes años, seguramente por los problemas de financiación. En todo caso, sabemos con seguridad que el 28 de mayo de 1770, ya han pasado unos años, el Cabildo comisiona
al chantre Francisco de Polanco. El chantre ese era uno de los cargos principales del Cabildo. Este hombre, Francisco de Polanco, era una persona inteligente y capaz. De hecho, a los 7 años de este acuerdo fue nombrado obispo de Chiapas, en las Américas. O sea, marchó de Santander a Chiapas. Bueno, el Cabildo comisiona a este señor y a los canónigos Tomás de la Dehesa y Domingo Antonio de Angulo para tramitar y dar realidad al proyecto. O sea, el proyecto todavía era proyecto, todavía en 1770 a lo mejor estaban abiertos los cimientos y tal, pero no había mucho más. Y además tuvieron que comprar aún al año siguiente, en 1771, hubo que comprar alguna pequeña parcela, algún pequeño terreno que era necesario para la nueva construcción. Bueno, pues porque era bastante más grande, sensiblemente mayor que la que había desaparecido. Mientras duraron las obras, la imagen de la Virgen, esta que vemos aquí, estuvo al culto en la Catedral de Santander. Ya sabemos que Consolación era una iglesia que dependía directamente del Cabildo Catedral. Y entonces la Virgen se lleva a la catedral, allí recibe culto durante este tiempo y sabemos que el edificio se entrega, terminado, el 3 de septiembre de 1773, aunque no se va a inaugurar oficialmente hasta casi un año más tarde. El 8 de agosto de 1774 es el día que solemnemente se inaugura y para ello la Virgen es llevada en procesión desde la catedral hasta Consolación. O sea, se la lleva de nuevo a su casa, a su nueva casa, para que entre en ella con todos los honores. Todavía en 1783, unos años después, todavía hay un documento en el Archivo Catedral que habla del estado de la inversión de 150.000 reales en la obra de Nuestra Señora de Consolación. O sea, se estuvo gastando dinero todavía un tiempo en completar, en rematar del todo la obra. Desde este momento, Consolación funciona como ayuda de parroquia. De momento fue la única ayuda de parroquia. En Santander existía una sola parroquia, que era la catedral. Era catedral y parroquia. Y evidentemente hacía falta ayudas de parroquia. La primera que va a funcionar como tal es Consolación. Esto lo oficializará, aunque funciona como ayuda desde que se construye, el que va a oficializar las ayudas de parroquia va a ser el tercer obispo de Santander, Menéndez de Luarca, en el año 1800, que decide dividir la ciudad en dos partes, en dos mitades, y a una de las mitades la dota de 2 adiutrices que van a ser la iglesia, ayutrices, la ayuda de parroquia, que es la Iglesia del Cristo y Consolación, y a la otra parte de la ciudad la dota también de otras 2 adiutrices que van a ser la Iglesia de la Compañía, donde ya no había jesuitas porque habían sido expulsados por Carlos III, y la ermita entonces, la pequeña ermita de Santa Lucía, de la que años después surgiría la actual parroquia de Santa Lucía. Eso es, ya digo, en el año 1800. Pero había funcionado desde un principio en la práctica como ayuda de parroquia. Cada 8 de mayo, de hecho, el Cabildo de la Catedral hacía su procesión de letanías desde la Catedral a Consolación. Y era el que se ocupaba, tenía un capellán que se ocupaba de que en Consolación hubiese misas, y todos los domingos y algunos días de labor también, y estuviese atendida espiritualmente. Eso dependía del Cabildo Catedral. De hecho, en el año 1785 entró en vigor una capellanía, o sea, otra donación, digamos, una capellanía con un capital de 4.000 pesos que había creado don Juan Antonio de Herrera Calderón, otro santanderino que había muerto en México, y que era para que la Iglesia de Consolación tuviese un capellán ayudante, es decir, para pagar a un capellán ayudante, con lo cual podrían servir la Iglesia 2 personas. Esta manda, digamos, de Juan Antonio de Herrera Calderón duró mucho tiempo. También en fecha indeterminada, pero unos años después, se fundó otra capellanía por justo traspuesto, como heredero de Antonia Fernández, una capellanía que fue liquidada en el año 1842.
La de Juan Antonio de Herrera Calderón tuvo importancia. Todavía en 1882, 100 años después, un documento del Cabildo habla de la distribución de la cantidad cobrada del Banco de España perteneciente a la capellanía fundada por don Juan Antonio Herrera Calderón. O sea que fue una capellanía de larga duración. También durante todo el siglo XVIII sigue existiendo el cementerio de Consolación. Vamos a ver si me sitúo yo. Unas imágenes de la iglesia. Aquí tenemos la nueva iglesia, la actual iglesia, con esa elegante portada. Siempre se habla de que es una iglesia de estilo barroco, pero el barroco que predomina en Cantabria casi siempre. Un barroco muy atemperado, muy clasicista. No es la idea del barroco que tenemos requete movido y no. Es unas líneas clásicas fundamentalmente que son las que van a imperar en casi todo el barroco de Cantabria. Tenemos alguna excepción como el Palacio de Soñanes en Villacarriedo o la Capilla del Lignum Crucis en Santo Toribio, pero la mayor parte de las iglesias cántabras que llamamos barrocas son barrocas por la época, pero en realidad por las formas son más bien clasicistas, son tardo-renacentistas, diríamos. Bueno, pues aquí tenemos esa gran fachada de piedra sillería, muy bien labrada, muy bien escuadrada, con su correspondiente espadaña. La capilla antigua había tenido torres, pero esta nueva iglesia lo que tiene es espadaña. Como vemos, son unas líneas elegantes, sobrias, clásicas. Es interesante, y quería llegar yo aquí, que encima del arco de acceso existe un entablamento a la griega con sus triglifos y con sus metopas, y vemos cómo en él hay dos cabezas de angelitos en los extremos y en el medio dos cabezas decapitadas. Son las de San Emeterio y San Celedonio, los patronos de la diócesis. Hay que tener en cuenta que Consolación dependía de la iglesia de los cuerpos santos, o sea, de las santas cabezas de San Emeterio y San Celedonio, dependía de la catedral, y que además en el año 1791, al poco tiempo de acabarse la iglesia, seguramente son de esa fecha, en el año 1791 el obispo Menéndez de Luarca había pedido a la Santa Sede que nombrase patronos de la diócesis. Y la Santa Sede nombró patronos de la diócesis a San Emeterio y San Celedonio. Y se mandó entonces que en todas las iglesias de la diócesis, ya de madera, ya de piedra, hubiese representaciones de los santos mártires. Por eso todavía quedan en muchas iglesias de Cantabria esculturas de los santos mártires. Hay que decir que no fue arbitrario eso de escoger a los patronos de Santander para que fueran patronos de toda Cantabria. O sea, no fue una chulada de Santander, no. El obispo hizo una encuesta, mandó a todas las parroquias de toda la diócesis un cuestionario para que contestasen a ver a quién preferían por patrono de la diócesis. Y bueno, y no solamente a los ayuntamientos, también mandó, por ejemplo, a las corporaciones, al Real Consulado, en fin, a todo tipo de entidades. Pudo votar mucha gente. Y los que más votos sacaron fueron San Emeterio y San Celedonio. Como fueron los que más votos sacaron, fue lo que el obispo pidió y lo que sancionó el Papa Pío VI en ese año de 1791. Desde entonces son patronos de la diócesis los santos mártires, y desde hace bastantes años a mí se me quema la sangre todos los 30 de agosto cuando cojo el periódico y pone inevitablemente los santos mártires que son patronos de Santander desde 1791. Falso. Son patronos de Santander desde tiempo inmemorial, ya lo eran en el siglo XIV. De donde son patronos desde 1791 es de la diócesis, que no es la ciudad de Santander, es la diócesis. Pero en fin, estas cosas a veces cuesta mucho que la gente las entienda. De la imagen que hay arriba ya hablaré más tarde porque es más moderna y ahora no es cuestión de hablar de ella. En el interior de la iglesia tenemos como joyas especialmente destacadas los retablos que pertenecen a este momento final del 18 en el cual ya ha desaparecido el retablo rococó y está apareciendo el retablo
neoclásico. Pero en estos retablos de Consolación conviven todavía elementos de gusto rococó, por ejemplo, véase arriba esas grandes cartelas, esas rocallas que son propias del barroco que ha terminado con el rococó, y sin embargo ya las columnas vuelven a ser clasicistas, es decir, es un medio camino entre el barroco rococó que está terminando, y el neoclasicismo que ya llega. Por suerte, los retablos no sufrieron en la última guerra. Ahora, las imágenes, no nos fijemos en ellas ahora mismo, porque las imágenes son todas modernas. O sea, en Consolación prácticamente no quedó una imagen en la guerra civil. Destruyeron el 95% por lo menos de las que había. De modo, y una de las que destruyeron fue la Virgen de Consolación, que hemos visto antes en la foto anterior, ¿no? Por lo tanto, las imágenes no vamos a fijarnos en ellas, que esas son posteriores, y además, desde el punto del arte, lamentablemente, la mayor parte de ellas son de serie, o sea, son de estas que se hacen industrialmente, las actuales. Una pena que las antiguas no lo eran, pero se perdieron, ¿qué vamos a hacer? Los dos colaterales que existen en la nave en las dos, diríamos, este es el colateral de la epístola, donde está presidiendo la efigie de San Pedro. San Pedro tiene una importancia enorme, luego hablaremos un poco de ello, en este barrio. Fue siempre el patrón de los mareantes. Sabemos que en este barrio es donde vivían los pescadores, o gran parte de los pescadores santanderinos, y así fue hasta muy finales del 19, y aún todavía a principios del 20 alguno había. Y estos pescadores daban un culto máximo a su patrón, a San Pedro, que era pescador, y por lo tanto era un idóneo patrón para los pescadores. Hay que decir que en realidad en Santander existían dos cabildos de pescadores, que se autodenominaban el cabildo de arriba y el cabildo de abajo, porque el de arriba era todos aquellos pescadores que vivían por la calle Alta y adyacentes, que hoy en día decimos, bueno, ¿y a dónde iban a pescar? Pero es que detrás estaba el Paredón, y donde está la plaza de las estaciones era mar ya, o sea que tenían muy cerca donde tener sus barcas. Ese era el cabildo de arriba, que tenía por patrono a San Pedro Apóstol. El cabildo de abajo era el que vivía, los pescadores que vivían en la calle de la Mar, actual Hernán Cortés, en la calle del Medio, la calle del Arrabal, todo eso también era un enclave pescador hasta el río de la Pila. Y esos eran el cabildo de abajo, y tenían por patronos a San Emeterio y a San Celedonio. O sea, cada cabildo tenía sus propios patronos. Los de abajo tenían incluso una capilla, los de arriba tenían a su santo en Consolación. Los de abajo tenían una capilla pegada a la muralla, más o menos donde ahora mismo está la tienda de golf en la Plaza del Príncipe. Por ahí subía la muralla y había una capilla incrustada en la muralla que tuvieron que derribar en 1832 porque dijo el ayuntamiento que había que tirar la muralla y que esa capilla allí estorbaba. Entonces ellos daban culto siempre allí a la Inmaculada Concepción, a San Emeterio y a San Celedonio. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Que nos echan de aquí, vamos a construir una capilla nueva. Acordándose de que en el Alto Miranda tenían un prado que era suyo, dijeron, vamos a construir la nueva capilla en el Alto de Miranda, donde, lo pone además el documento, donde por mucho que pueda crecer la ciudad en los tiempos venideros, jamás llegará hasta allí. Los pobres, qué poca visión de futuro tenían. Y entonces construyeron en el Alto de Miranda una capilla de la que todavía subsisten fotos por ahí, que estuvo dedicada también a la Inmaculada Concepción y a los santos mártires. De ahí vino que cuando se abrió la calle que subía hacia allí, la llamasen el Paseo de la Concepción, porque arriba se daba, hoy en día es Menéndez Pelayo, pero eso se llamó mucho tiempo el Paseo de la Concepción. Y de hecho, cuando ahí se derribó la capilla y los redentoristas construyeron su nueva iglesia, esa iglesia está dedicada a la Inmaculada Concepción por esa razón, y hoy en día es parroquia de la Inmaculada Concepción. Esa es la historia de, bueno, yéndonos al cabildo de abajo. Os decía que en los de arriba dan culto a San Pedro. San Pedro tiene una importancia fundamental.
La única imagen de estos retablos que no es industrial es precisamente la de San Pedro. Aunque yo aquí tengo una duda grande, porque a mí ha habido muchos que me han afirmado que la imagen de San Pedro alguien se la llevó y la salvó, y que por lo tanto es la anterior a la guerra. Sin embargo, María del Carmen González de Echegaray, que suele estar bastante bien informada, dice que también se destruyó la imagen de San Pedro. Es una cosa todavía para investigar y para acabar de... Pero yo desde luego tengo noticias bastante eso de que la imagen de San Pedro se salvó y verdaderamente no hay más que verla para saber que esta imagen es de escultura, es de talla, no es de fábrica como son la mayor parte de las otras que hay por allí. Bueno, el otro retablo tiene la escultura del Cristo crucificado, una copia del Cristo de Limpias, la Virgen y San Juan al pie de la cruz. Aquí también existió, antes de la guerra, existía un Cristo crucificado, del que yo sé que, aunque hoy en día no se sepa dónde está, me consta con toda seguridad que se salvó la cabeza. La cabeza del Cristo pervivió. Entre los escombros, entre lo que apareció por allí, la cabeza del Cristo pervivió. Ahora, ¿dónde esté actualmente? Eso ya no lo sé. Pero hace 20 años todavía estaba en un cajón de la sacristía, ¿eh? Después ya no sé qué pasaría con ella. Bueno, el caso es que la escultura esta es nueva. La de San Pedro la pongo aquí como una escultura de mayor interés artístico que las demás, porque como digo, esta escultura sí es de talla, no es de fábrica, y es una escultura de bastante buena mano, que como digo, veneraron infinitamente los pescadores. Esta imagen todos los años sale en procesión, todavía hoy en día, el día de San Pedro, por las calles del barrio. Las fiestas que los callealteros hicieron a la verbena que hacían allá por los años 30, 40 del siglo XIX se describe perfectamente por parte de José María de Pereda en la célebre novela Sotileza. Y aún, por ejemplo, en el año 1893 los festejos fueron especialmente destacados. Hubo unos festejos que duraron varios días y se celebraron con gran pompa y con gran desarrollo. Bueno, por desgracia, el otro día hablábamos de la Cofradía de Consolación, aquella cofradía que había existido desde tiempo, pues, por lo menos desde el siglo XVI, y que tanto había contribuido a dinamizar la espiritualidad del barrio, una cofradía que organizaba todos los años el 15 de agosto la fiesta de la Virgen. Dijimos que luego hacía corrida de toros, que se repartía un convite de pan y peras y vino entre los devotos y demás. Esa cofradía, por desgracia, desaparece en el año 1787, pero no desaparece por falta de devoción o porque la gente ya se enfríe en su esto, desaparece por orden real. En época de Carlos III, siglo de las luces, muchas devociones no sentaban demasiado bien a un Estado que iba siendo un poco religioso, más bien. Y entonces se ordena que todas aquellas cofradías que existan en el país fundadas sin autorización regia tienen que desaparecer. En Santander había más de 30. Algunas muy antiguas. Una de ellas está de Consolación, que era realmente antigua. La del Rosario era muy antigua y tenía mucho culto en la catedral. La de la Virgen de los Remedios, que tiene una historia preciosa que no la puedo contar porque no da tiempo, pero la cofradía de la Virgen de los Remedios, la imagen de la Virgen de los Remedios estaba encima de una de las puertas de la muralla. La Puerta de los Remedios, de la que se conserva hoy en día el nombre de la plaza en la que estaba la Plaza de los Remedios, el Coliseum, allí estaba. Bueno, había muchas cofradías, hasta una muy divertida, vamos a decir divertida por rara, que era la Cofradía del Repelón. Una cofradía que se había fundado en el siglo XVI, la había fundado un escudero que se llamaba Sebastián Bolívar, que estaba preocupado porque la gente blasfemaba mucho y juraba mucho. Y entonces consiguió que mucha gente se apuntara a esa cofradía, cuyos hermanos tenían la obligación de que si hablando uno de ellos pronunciaba un juramento, el otro le tenía que dar un repelón así
aquí atrás. Era una especie de castigo y tal. Y decían, por ejemplo, cuenta Juan de Castañeda en 1591, que de allí vino cosa muy buena, dice, porque a veces se daba el caso de cofrades que estaban reñidos y no se hablaban, y de repente uno que estaba hablando con otro profería una blasfemia, un juramento, y el otro iba a darle, y entonces, sabiendo que estaba mal con él, le decía el otro: hombre, que no me le des muy recio, no te aproveches. Entonces le sentaba la risa a los dos y se reconciliaban, decía el bueno de Juan de Castañeda. Bueno, pues todas estas cofradías, todas desaparecen de golpe porque así lo manda el Consejo de Castilla. Además manda que todos sus bienes se apliquen, menos mal, a la casa de niños expósitos que había en Santander. Claro, el obispo Menéndez de Luarca se dio cuenta de que si todo Santander se quedaba sin una sola cofradía con todas las que había, pues que eso se iba a notar mucho en la espiritualidad popular de la gente, y pidió, al mismo tiempo que comunicaba que había cumplido lo que se le había mandado, pedía permiso al Consejo de Castilla para fundar una nueva que se llamase, muy barrocamente, como era Menéndez de Luarca, Hermandad Sacramental y Milicia Cristiana de Cristo Jesús sacrificado sobre el altar y la Sagrada Virgen María, Madre Dolorosísima. Bueno, pues esa congregación que se fundó, tuvo su sede, se fundó el 18 de diciembre de 1788 en la iglesia de la Compañía, y allí residió hasta después de la última guerra civil. Ha desaparecido por los años 40 y muchos o 50 del siglo XX. En el siglo XIX no había santanderino que no perteneciera a la milicia cristiana. La milicia cristiana era, vamos, la familia global de los santanderinos en cuanto al aspecto devocional. Pero como digo, esta cofradía de Consolación desgraciadamente desapareció, fue disuelta en 1787. Pasando en el tiempo y avanzando un poco, me tengo que dejar cosas porque si no va a durar demasiado esto, nos encontramos que los avatares históricos influyen en casi todo. Por ejemplo, la primera guerra carlista, que fue muy dura, y el Santander tuvo mucho, en fin, pasaron muchas cosas. A principios de 1836, cuando la guerra está en pleno apogeo, Consolación está convertido en un almacén de pólvora y aprestos de guerra. O sea, hubo que cerrar la iglesia para dedicarla a almacén de pólvora y aprestos de guerra. La iglesia del Cristo, igual. Y la capilla que tenía la Orden Tercera junto a la antigua iglesia de San Francisco, lo mismo. Pero encima, el 23 de marzo de 1837 se declaró un horripilante incendio que destruyó 8 casas cercanas a Consolación. Fue combatido especialmente en torno a la iglesia por eso, porque estaba llena de barriles y cartuchos de pólvora, cuya explosión hubiera destruido pues media ciudad, desde luego la Puebla Vieja prácticamente entera. Entre los héroes de la jornada, Félix de Aguirre se destacó por ser quien hizo vaciar de explosivos la iglesia cuando caían continuamente chispas sobre ella. Fue un episodio, en fin, bueno, en este momento es cuando se desamortiza también el convento de las Clarisas, que estaba enfrente. Las monjas tienen que marcharse a Santillana y allí se va a abrir la fábrica de tabacos, que ha funcionado hasta épocas relativamente recientes. Me gustaría también señalar un poco que Consolación, que aunque no era parroquia todavía, funcionaba como tal, porque era ayuda de parroquia, a lo largo del siglo XIX protagonizó algunos bautizos, matrimonios, defunciones, pues llamativos. Por ejemplo, el día 13 de abril de 1867 fueron bautizados en Consolación 5 jóvenes y niños de familias británicas, de familias inglesas, hasta entonces anglicanos, pero familias que se habían establecido en Santander y que quisieron bautizar a sus hijos en la fe católica. Matrimonios, pues ha habido bastante gente célebre o famosa en Santander que se casó en Consolación. Por ejemplo, Cornelio de Escalante y Aguirre, un señor que acabó siendo alcalde de Santander, muy ilustre, tanto es así que se le dedicó una calle, la Vía Cornelia,
hay una calle que se llama Vía Cornelia, se dedicó a Cornelio de Escalante y Aguirre, y Petronila Prieto Labat, su mujer, se casaron el 25 de febrero de 1829 en Consolación. Ellos vivían, la casa todavía existe, en la casa de los Escalante, la que está inmediata al ayuntamiento de Santander, pasando la calle precisamente de los Escalantes. Ahí está la casa de Escalante, ahí nació y murió su hijo Amós, el famoso literato Amós de Escalante. Bueno, Calixto Fernández Camporredondo, que fue un notable poeta montañés, y Aureliana Rodríguez Prieto se casaron también en Consolación el 16 de abril de 1842. Un músico que fue muy popular en Santander y compuso varios himnos, Fernando Garmendia Salaberry, se casó con Juana Pérez del Álamo el 5 del 10 de octubre de 1856, también allí. Este Fernando Garmendia hizo, por ejemplo, un himno a Velarde, que tuvo mucho éxito, y fundó varios orfeones, dirigió un orfeón que se llamaba La Sirena, etc. Eduardo Martín Peña, que no nos sonará de nada, pero es un donostiarra que fue un tío genial, vivió varios años en Santander, fue músico y puso música estando en Santander en el año 1861, aprovechando que estaba aquí la reina Isabel II, Pereda escribió una zarzuela a la que puso música Eduardo Martín Peña. Y entonces una zarzuela que se llamaba Palos en Seco, con libro de José María de Pereda y con música de Eduardo Martín Peña. Se casó con Virginia de la Fuente Echevarría, que era hermana del secretario del ayuntamiento, un excelente poeta, el hermano Adolfo de la Fuente. Y el bueno de Martín Peña, entre las muchas cosas que hizo en la vida, fue, muchos años después, el profesor de español, el que enseñó a hablar español a la joven reina Victoria Eugenia. Cuando vino a España y no sabía nada más que inglés, pues su profesor de español fue este señor que se había casado en Consolación el 23 de julio de 1860. Otro músico muy interesante santanderino, Belisario Gallé Aparicio, se casó con Isabel Hernández Silva allí el 27 de febrero de 1864. Nada menos que don Marcelino Sanz de Sautuola, el que nos reveló al mundo entero la existencia del arte rupestre. El que descubrió a nivel universal el arte rupestre, Marcelino Sáenz de Sautuola, se casa con María Concepción de Escalante Prieto, hija del don Cornelio que os cité antes, el 22 de febrero de 1865 en Consolación. Bueno, podría citar, tengo aquí unos cuantos más, pero realmente, como digo, pues gente, por ejemplo, un amigo íntimo de Pereda que sale a relucir en muchas obras suyas, Sinforoso Quintanilla López, que vivía en Roamayor y tenía una tertulia que la describe Pereda en su novela Nubes de estío, llamándola Las Catacumbas. Bueno, pues este Sinforoso Quintanilla era el anfitrión de aquella tertulia, era caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, nada menos. También se casó en Consolación. O sea, hubo muchas bodas de santanderinos de pro, se celebraban en Consolación. En cuanto a defunciones, pues hubo algunos casos curiosos. Por ejemplo, el excelentísimo señor don Juan Antonio Tornos, caballero Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, mariscal de campo y subinspector de la Milicia Nacional de la provincia, de 76 años, falleció el 7 de enero de 1843, poco después de sentirse indispuesto en la iglesia de Consolación cuando estaba oyendo misa. Y solo duró el tiempo que tardaron en llevarle a casa, que estaba muy cercana. Ángel Arronte Martínez, caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y de la Americana de Isabel la Católica, cirujano titular del Hospital de San Rafael, tan cercano, falleció el 29 de abril de 1870. Los funerales se celebraron en Consolación. Y así otros muchos. Decir, no hace falta decirlo, pero recordar que, aunque Pereda no fue callealtero y por lo tanto no fue feligrés de Consolación, su criatura, Sotileza, sí, Sotileza fue de Consolación, porque era callealtera 100%, y otro que se consideró, aunque había nacido en la Rúa Mayor, pero inmediato, que se consideró siempre callealtero como un timbre de gloria, fue nada menos que el insigne polígrafo don Marcelino Menéndez Pelayo, que se autodenominó callealtero. Bueno, a mediados del siglo XIX la parroquia poseía un magnífico monumento
hecho por Hermenegildo Urieta y costeado por el entonces ecónomo Pablo de la Lama y Roiz. Este era el cura que atendía la ayuda de parroquia a mediados del 19. Decía la prensa de entonces que fue aplaudido por cuantos artistas tuvieron ocasión de admirarle debido al buen orden de talla y arte con que a primera vista se destaca. Un monumento que llamaba la atención. Los jesuitas hemos dicho que habían sido expulsados de España en el siglo XVIII por Carlos III, pero vuelven a Santander poco antes de 1850. Pero claro, vuelven a Santander y se establecen en una casa, no tienen convento. El suyo se le habían expropiado y ya nunca más iba a volver a ser de ellos. Hasta que construyen el convento que conocemos hoy en día en la calle San José, arriba, en la Puntida. Ese convento se inaugura, la iglesia, en 1891. Pero ellos estaban aquí desde 1849. O sea, estuvieron aquí una pila de años sin tener iglesia propia. ¿Qué hacían entonces? Fundar y atender congregaciones en distintas iglesias santanderinas. Por ejemplo, la primera congregación de las 10 o 12 o 14, muchas congregaciones que fundaron los jesuitas, la primera fue una congregación juvenil, la Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, que fue conocida durante más de un siglo en Santander como los Luises. Se hablaba mucho de los Luises. Esa, que era de jóvenes varones, la fundaron los jesuitas en el año 1851. La establecieron desde un primer momento en la parroquia, en la iglesia, todavía iglesia de Consolación. Permaneció, curiosamente, aunque ellos se trasladan a la Puntida, al convento en 1890, todavía los Luises van a seguir en Consolación 2 años más. Pasarán a los jesuitas en 1892. Eso quiere decir que desde 1851 hasta 1892 es un largo periodo durante el cual los Luises radican y tienen todas sus funciones mensuales en Consolación. Hacían además cada año, por la fiesta del Santo, una procesión por las calles del entorno donde llevaban la imagen de la Inmaculada y la imagen de San Luis Gonzaga, y previamente un solemne oficio en el que cantaban las mejores voces de Santander y tocaban los mejores intérpretes musicales de la ciudad. También es en Consolación donde crean los jesuitas la Pía Unión del Sagrado Corazón de Jesús. La fundaron en 1853 y estuvo allí hasta 1890, cuando pasa al convento jesuítico. Estos organizaban anualmente con gran pompa la novena del Sagrado Corazón y a sus actos solía asistir el propio obispo de la diócesis, por lo menos en la fiesta del Sagrado Corazón, en el día principal. En el año 1860 se publica una guía de Santander, un señor bastante culto que se llamaba Remigio Salomón, y en esa guía describe a la iglesia de Consolación como iglesia muy linda, de una sola nave con crucero, y se halla en el barrio de San Pedro, a la entrada de la calle de Santa Cruz, en lo que ahora se llama calle Alta. Entonces estaba dividida en 4 tramos que se llamaban Alta, Santa Cruz, Calzadas Altas, y el cuarto ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, eran 4 tramos sucesivos. Y dice, su arquitectura pertenece a la grecorromana restaurada, es decir, a la renacentista. Bueno, vamos a cuestiones fundamentales o especialmente importantes. Aquí tenemos una vidriera que luego hablaremos un poco de ella. La parroquia. Santander, os he dicho que tenía nada más que una parroquia, pero en 1850, mediados del siglo XIX, Santander había crecido extraordinariamente y una sola parroquia para atender desde el Faro de Cabo Mayor hasta Darzo de la Marinera, aquello era prácticamente imposible. De modo que se decide dividir la ciudad en 5 parroquias. 5 parroquias. Se acuerda de la creación de las 5 parroquias por parte del obispo don José López Crespo, el obispo de Santander de entonces. Esto se acuerda el 1 de junio de 1867. La reina Isabel II es la que decreta la ejecución del arreglo parroquial el 25 de octubre del mismo año, y todo ello se hizo efectivo a partir del 1 de julio de 1868.
desde ese momento aparece, desde ese día aparece la parroquia del Santísimo Cristo, la parroquia de Consolación, la parroquia de la Anunciación, donde habían estado los jesuitas, la parroquia de San Francisco, donde habían estado los franciscanos, y la parroquia de Santa Lucía, de momento en la pequeña ermita que no tardó en ser sustituida por el magnífico templo actual. A la parroquia de Consolación se le asignó un presupuesto de 2.750 escudos anuales, a repartir entre un párroco que cobraba al año 800 escudos, sería muy poco hoy en día, pero bueno. 3 coadjutores que cobraban a razón de 350 cada uno y 900 escudos para gastos de fábrica. La jurisdicción que se le asignó fue Puesta del Hospital, acera occidental, calle de San Pedro, calle del Limón, calle de Garmendia, calle de Santa María Egipcíaca, calle de Consolación, Becedo y Burgos en su acera izquierda, calle de Vargas, calle Alta, calle Menéndez de Luarca, Calzadas Altas, calle de San Fernando, barrio de Pronillo con sus casas de campo que llegan por el Paseo del Alta en su línea occidental hasta la Atalaya, barrio de Cajo, es decir, Consolación tenía un enorme área que, como veis, llegaba pues hasta Cajo, nada menos, y hasta el Alta. Era una jurisdicción muy amplia, muy grande la que tenía. Como párroco hay que citarle porque es increíble la extensión de gestión de este hombre. Estuvo desde el principio Antonio Calderón Argumosa. Estaba ya como ayudante de párroco cuando se convierte la iglesia en parroquia. Estamos hablando de 1868 y él va a morir y está hasta el último día al pie del cañón en 1917. Quiere decirse que es medio siglo largo el tiempo que va a estar este párroco Antonio Calderón Argumosa, que era un excelente polemista, escribía muy bien, a veces tuvo algún problema en la prensa porque se había negado a bautizar a un niño, 2 veces le pasó, pero no es que se negara, ya lo explicó él muy bien, a bautizar al niño, es que les había ofrecido, sabía que el padrino no era creyente y le había ofrecido al padrino, pues, en fin, actuar como creyente y el otro no estaba por la labor y entonces dijo, pues yo, no dijo yo a este niño no le bautizo, es más, avisó, él mismo dice que avisó de que con la madrina era bastante, porque es verdad, en un bautismo no hace falta que haya 2, con que haya uno, madrina o padrino es bastante. O sea que al hombre le cayó, eso sí, la prensa de la época, que era muy anticlerical, sobre todo la Voz montañesa, pues aprovechaba estos casos para meter candela, ¿no? Pero no se arredraba, porque él publicó un extenso comunicado en la propia Voz montañesa, o sea que no se arredraba. Una curiosidad, por ejemplo, son las señales de incendios. En una época en la cual los incendios eran tan abundantes y tan difícil avisar de ellos, se avisaban a través de toques de las campanas de las parroquias. Y concretamente, para avisar de incendio, la parroquia del Cristo daba una campanada, Consolación daba 2, San Francisco daba 3, la Anunciación, la compañía, daba 4 y Santa Lucía 5. Eso hacía que se supiera en qué ámbito de la ciudad se estaba produciendo el correspondiente. De hecho, hubo, por ejemplo, en El Aviso, un periódico de Santander, el 16 de diciembre de 1874, nos habla: ayer por la mañana se declaró un incendio en una casa sita en las Calzadas Altas. Tan pronto como las campanas de la iglesia de Consolación anunciaron el fuego, acudieron inmediatamente, por orden del jefe de la fábrica de tabaco, los mozos de faena, tal, y que se pudo borrar pronto. Un acontecimiento importante, la Revolución de 1868, la gloriosa, cuando es destronada Isabel II. En Santander hubo episodios muy dramáticos porque el general Calonge, defensor de la reina, pues atacó mucho las barricadas que habían hecho los revolucionarios y hubo muchos muertos. Varios fueron justo a la puerta de la iglesia de Consolación, que allí había una barricada y fallecieron no pocos. De hecho, se dio el caso, que fue muy llamativo y muy ejemplar, que mueren muchas personas, bastantes personas en Santander, pero los cabecillas son hechos prisioneros, porque en un primer momento no triunfó la revolución, triunfó Calonge. Y Calonge condena a muerte a 30 y tantos o 40 y tantos, ya no me acuerdo, santanderinos. Entonces el obispo, López Crespo, va
en persona a donde el general, a rogarle, a pedirle, a suplicarle que perdone la vida de esa gente que son padres de familia, que tienen hijos, que tal, y Calonge que no, y que no, y que no, y que no. Y llega un momento que, para asombro del obispo, se le pone de rodillas a sus pies y le pide, le sigue pidiendo que los perdone. Pero así todo él se resiste, hasta que el obispo le dice: si tiene usted que hacer alguna víctima, fusíleme a mí. Y eso ya le desarmó a Calonge. Y efectivamente, no solamente los indultó, sino que a poco tiempo fueron liberados, porque triunfó la revolución. De modo que unos cuantos santanderinos debieron su vida a la intervención del obispo López Crespo con este motivo. Bueno, todos sabéis que Consolación tiene a su lado una casa rectoral, la casa parroquial, diríamos. El proyecto se hizo en 1879, hubo muchos problemas porque el ayuntamiento no estaba por la labor de dar permiso. En julio de 1885 el ayuntamiento desestimó la petición, también desestima la petición de cerrar con reja la entrada del templo, pero en octubre, ante el recurso presentado por el párroco, la Diputación Provincial urge al gobernador a que revoque el acuerdo municipal, decidiendo el ayuntamiento incoar un recurso de alzada, aunque se desdice pronto y encarga un nuevo estudio a la Comisión de Obras, que al final dio el permiso para hacer la casa rectoral. Por lo tanto, se construye a finales del siglo XIX. Es curioso, por ejemplo, cosas que pasan, ¿no? En agosto de 1882 cae un rayo en la fábrica de tabacos, en lo que había sido el convento de las Clarisas, y milagrosamente resultan ilesas todas. Eso hace que las cigarreras, las que podían haber sido las víctimas, celebrasen el domingo 27 de agosto a las 10:30 de la mañana una solemne función religiosa en Consolación, de acción de gracias a la Santísima Trinidad y a Santa Bárbara por haber salido indemnes de aquel rayo. También hubo al poco tiempo algunos intentos de robo en la iglesia de Consolación, ya en 1882. Y en 1883 no solo fue intento, se llevaron el crucifijo de metal que presidía el presbiterio. Muy importante es la fundación y la existencia en Consolación de una agrupación, diríamos, piadosa singular, la Real Cofradía del Alumbrado y Vela Permanente al Santísimo Sacramento. Una cofradía, una congregación para caballeros cuya misión era estar dando culto permanentemente al Santísimo, a Jesús sacramentado. La organiza, la funda don Saturnino Fernández de Castro, un eclesiástico santanderino que al poco tiempo fue nombrado obispo de León y después arzobispo de Burgos, de tal manera que poco tiempo pudo ocuparse de la cofradía del alumbrado, pero tomó las riendas un jesuita, aunque esta no era una congregación jesuítica, el jesuita padre Antonio María Minervino y Minervino, un jesuita que tuvo mucho peso en el Santander de la segunda mitad del XIX, va a ser durante más de 25 años director de esta congregación, que empieza a partir de 1882 a hacer todos los años con gran solemnidad, en el último fin de semana de abril, la función de las 40 horas, función en la cual se da culto permanente al Santísimo, con celebración eucarística, con preces y tal, durante 40 horas consecutivas. Esto ha sido algo como muy propio de la parroquia de Consolación y organizado fundamentalmente por la Cofradía de la Vela. Claro, algún lío hubo en las primeras ediciones, porque los cultos empezaban el primer día a las 4:30 de la mañana. Y en cuanto acababa la primera misa, se disparaban cohetes y se tocaban las campanas a todo tocar. Entonces, claro, una serie de prohombres santanderinos, más bien liberales y no demasiado religiosos, pues pusieron el grito en el cielo y vinieron en los periódicos cartas diciendo: hombre, no se puede, está muy bien que los señores de la Vela celebren lo que quieran, pero en un entorno que al lado está el hospital y muchos enfermos no pueden dormir, hacerles pasar por ese sufrimiento es un calvario, tal. Hubo realmente protestas, pero ciertamente se hicieron
y además con gran solemnidad. Pues que seguramente el año que más solemne fue esto fue en 1893, que realmente fue impresionante, con misa pontifical celebrada por el obispo a grande orquesta. Bueno, realmente se hicieron unas ceremonias realmente de una enorme solemnidad, predicando el arzobispo Fernández de Castro, que coincidió que vino de visita y lógicamente pues fue a tomar parte en algo que había fundado él cuando estaba aquí. Fue también muy interesante, pero por desgracia duró poco, la construcción de un precioso manifestadores para exponer el Santísimo, que se construyó en septiembre de 1885 según proyecto del gran arquitecto santanderino Atilano Rodríguez, realizado por un excelente tallista, Jacinto Rojí Portilla, y dorado por dos muy buenos profesionales que eran Nemesio Fernández Amiama y Manuel Robles Medina. Este monumento, que era de estilo más bien neobizantino, fue inaugurado el 26 de octubre, cuando se hacía a las 40 horas, se quitaba la imagen de la Virgen de Consolación, en su hornacina se ponía ese expositor, se quitaban las demás imágenes también y se llenaba todo de flores y tal, y durante las 40 horas nada más que lo que estaba en el retablo mayor, envuelto en solemnidad por todas partes, era el Santísimo Sacramento. No había santos. Bueno, se inauguró el 26 de octubre de 1885, pero fue destruido en la Guerra Civil, desapareció en la Guerra Civil. Un momento complicado también fue el incendio que se produjo en el Hospital de San Rafael y en 22 casas de la calle de Cisneros el 6 de octubre de 1891. Fue un incendio terrible el de Cisneros, que casi se lleva toda la calle, viento sur, como siempre en Santander, casi se lleva por delante toda la calle de Cisneros. Y cuando estaba en pleno fragor ese incendio, resulta que se declara otro en el Hospital de San Rafael. Con lo cual, las fuerzas que había para atajar el fuego tuvieron que dividirse y marcharse también al otro lado. El Hospital de San Rafael empieza a arder por la cornisa del primer piso y en ese momento, muy generosamente, el párroco de la compañía, de Consolación, ofrece que los enfermos más graves los trasladen a la iglesia. La iglesia se convierte en un hospital. Y realmente allí van a ir a parar bastantes. La operación de traslado fue presidida por el don Juan Pelayo y España, el director del centro, que era tío carnal de Marcelino Menéndez Pelayo, el doctor Pelayo y España, y felizmente el incendio no llegó a demasiado, de tal manera que a las 12 del mediodía se había dominado y durante la tarde fueron trasladados de nuevo al hospital todos aquellos enfermos que habían pasado la mañana y parte del día en la iglesia de Consolación. Se alabó mucho por parte de la prensa el celo del párroco de Consolación y cómo había estado en todo momento pendiente de la suerte de todos aquellos enfermos que habían ido a parar allí. Comienza el siglo XX y, claro, cada vez va siendo más grande el ámbito de Consolación, porque en la zona de marismas, la Plaza de las Estaciones, todo lo que es el barrio de Castilla Hermida, todo eso se está rellenando y se va rellenando y se convierte en tierra. Y todo eso pertenece a Consolación. De tal manera que el obispo Sánchez de Castro decide, en el año 1900, construir una iglesia para ese nuevo barrio, una iglesia que la dedicó él a San Miguel Arcángel. Y bueno, pues la iglesia se levantó, se hizo, y aprovechando que entonces pidieron permiso para establecerse en Santander los pasionistas, el obispo Sánchez de Castro les dio permiso con tal de que se hicieran cargo de esa iglesia nueva. Y allí les ubicó. Allí siguen, aunque la iglesia es otra hoy en día, pero la iglesia primitiva fue esa. La iglesia se construyó entre el 2 de junio de 1900 y el 27 de septiembre de 1902. Inmediatamente de establecerse ahí los pasionistas, el obispo les hizo a los religiosos coadjutores de Consolación, de tal manera que a partir de entonces, digamos que los pasionistas fue una especie de adyutriz de Consolación. Lo que antes había sido Consolación de la catedral, ahora
se convierte en una ayuda de parroquia que va a encargarse de atender a toda esa amplia zona nueva del barrio de Maliaño, que se llamó entonces, hoy más bien de Castilla Hermida, que aunque seguía perteneciendo oficialmente a Consolación, realmente el pasto espiritual le llevaban los pasionistas desde la iglesia de San Miguel, hoy en día parroquia de San Miguel y Santa Gema. Un episodio que sería para contar en mucho rato, pero no es cuestión, solamente le citaré, fue el atentado criminal que tuvo que sufrir un coadjutor de la parroquia, don Luis Fariñas Santalla, el 2 de noviembre de 1904. El hombre venía de dar una unción cuando estaba en lo más alto del paredón, se le cruzó un maleante, Valeriano García Calderón, que sin mediar palabra le metió una puñalada tremenda que creyeron que le había matado. El propio interesado dijo, me ha matado, porque él creyó que estaba muerto. Por suerte no fue así, se le pudo atender, se le trasladó al hospital, se le curó y la víctima salió del hospital pues el 25 de noviembre, o sea, estuvo casi un mes ingresado. La prensa habló mucho de cómo había sido todo aquello, dio toda clase de detalles, pero el hecho es que no habían tenido, pues era un hombre, el agresor, pues de vida bastante desarreglada y que se conoce que le dio por el anticlericalismo, vio a este sacerdote y le agredió. Bueno, en los años 10 al 20, la época de que Europa está en la Primera Guerra Mundial, existen en Consolación otras congregaciones nuevas. Por ejemplo, las conferencias de San Vicente de Paúl, que tienen una directiva, se reunían los miércoles y contaban con 36 socios activos y 51 suscriptores. Digo eso, el grupo de Consolación. También había en Consolación una sección del ropero de caridad de Santa Victoria. A este ropero de caridad se le había puesto de nombre Santa Victoria en honor de la reina Victoria Eugenia, que era la presidenta de honor. Tenía presidenta, secretaria y 12 vicepresidentas. Como curiosidad, podemos decir que en el año 1916 el ropero de Consolación repartió un total de 1.503 prendas entre familias necesitadas. La guerra civil, aquí he puesto esta bonita vidriera que ha sido rescatada en época reciente y que nos ilustra muy bien, parece que está hecha al pelo, para un templo en el cual se celebraban las 40 horas, el rito eucarístico. Yo hasta me imagino que cuando se hizo algo tendría que ver el hecho de que allí se celebrasen esos actos eucarísticos. Ha sido recuperada hace bien poco y es muy interesante porque es un testimonio bonito y artístico de épocas pasadas. Bueno, esta es la estampa de la que he sacado la fotografía de antes, digamos un prospecto religioso anterior a la Guerra Civil, donde aparece la imagen de la Virgen antigua. La actual Virgen es esta. Su autor, Daniel Gómez, me parece que era de Valladolid, la realiza en el año 1939. Por lo tanto, es una obra de talla. En este caso no estamos hablando de una obra industrial como otras de la Iglesia, es una obra de talla. Cierto que su autor no es un escultor de primera fila, pero realmente, a pesar de que el modelado, aquí podemos verlo, pues es no demasiado brillante, pero consiguió darnos una imagen acogedora, una imagen donde parece que el niño está abriéndonos los brazos, aquel que va a rezar donde él, y la Virgen a su vez está como protegiendo y acogiendo a su hijo. La estatua de San Pedro que hay fuera data del año 1945. Había estado la hornacina vacía desde que se hizo la iglesia y ahí no había nada. Pero en 1945, aprovechando que estaba en curso la restauración de la Catedral de Santander, sabéis que el incendio la había afectado mucho, y que hubo que montar un taller de cantería en el propio claustro, donde ir reconstruyendo los capiteles y labras de la iglesia que se habían calcinado. Y es que además, como lo que querían era que los capiteles nuevos fueran idénticos a los quemados, hubo que establecer el taller allí porque no se podían mover las piezas viejas, se deshacían. De tal manera que las recubrían de escayola para conseguir un vaciado y así tenían el negativo de lo que realmente había que labrar otra vez, porque estaban completamente calcinados. Bueno, el que dirigía aquel taller se llamaba Tomás Carrillo.
Y Tomás Carrillo no solamente era cantero, también hacía sus pinitos como escultor. De tal manera que realizó dos figuras de piedra de San Pedro, una de estilo neogótico para colocar en la fachada de ingreso a la catedral, que ya no está hoy en día, la quitaron hace poco cuando pusieron una reproducción de la Virgen que existió allí en el siglo XIV hasta el incendio, pero también hizo en estilo clasicista esta otra obra que, como digo, se debe a Tomás Carrillo y que fue colocada, representando a San Pedro, claro, al príncipe de los apóstoles, en el año 1945. En ese momento, por fin, se pudo dar por concluida la obra de esta fachada. Bueno, aquí vemos una lápida, que existe en la casa de la parroquia, bueno, pues recordándonos precisamente que Acción Católica tuvo ahí también su propia casa. Acción Católica funcionó mucho en los años 40, 50, justo en la posguerra. Y hubo casas de Acción Católica pues por muchos sitios. Concretamente aquí nos hablan del mes de mayo del año mariano de 1947, que es cuando se comenzó, y se concluyó el día 28 de junio de 1948, erigida por hombres de buena voluntad. Lo que vemos aquí de los años 50 es un cuadro que está en el Museo Municipal. Bueno, ahora mismo no, porque no hay museo, pero se estará cuando se... Pertenece a las colecciones del Museo Municipal de Santander y es un bonito cuadro pintado por Fernando Calderón, este gran pintor santanderino. Fernando Calderón y López de Arroyave es el que se inspiró en la parroquia de Consolación y en su entorno para pintar este cuadro allá por los años 50. Ya podemos ver que existe la imagen de San Pedro en su hornacina, por lo tanto es posterior al año 1945. Aquí vemos la gran lápida que nos recuerda, en este barrio, escenario de la epopeya marinera perediana, vio su luz primera Marcelino Menéndez Pelayo. Los elementos borraron los vestigios ciertos de la cuna del que se enorgullecía en llamarse Calle Altero. Ya digo, él había nacido en la Rúa Mayor, pero casi pegando a la calle Alta. Sus paisanos, los callealteros de hoy, le rinden homenaje el 3 de noviembre de 1956, primer centenario de su nacimiento, porque efectivamente Menéndez Pelayo había nacido el 3 de noviembre de 1856. El 3 de noviembre, que es una fecha curiosa en la historia santanderina, porque el 3 de noviembre fue la famosa acción de Vargas, que dio nombre que hizo que se pusiera hasta una calle el nombre de 3 de noviembre, la acción de Vargas. El 3 de noviembre fue el nacimiento de Menéndez Pelayo, el 3 de noviembre fue la explosión del Cabo Machichaco, acontecimientos especialmente destacados. Aquí vemos una foto del interior de la iglesia en el año 60, con una decoración lumínica que hoy en día nos parece un poco rarísima, pero era cuando estaba de moda, ¡buah!, las bombillas a base de bien, iluminándolo todo. Y bueno, pues también tiene su cosa. Finalmente, para acabar, quiero referirme a la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de Consolación, Madre de la Iglesia, que se funda en este templo en el año 1991. Es una cofradía penitencial, una cofradía de nazarenos que hace estación en Semana Santa y que encargó su imagen titular a un estupendo escultor. Aquí sí que estamos hablando de una escultura de talla, igual que la de la Virgen, igual que la de San Pedro, a un escultor que se llamaba Fernando Cruz Solís y que fue muchos años catedrático de escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Es una familia importante de escultores y restauradores. Fernando Cruz Solís acabó la obra en 1993, la hizo de vestir, pero está tallada por completo. A diferencia de otras imágenes de vestir que solamente son maniquí y cabeza y manos, esta se puede ver con ropa y sin ropa, porque es de talla completa. Y tuvo la originalidad de poner al Señor llevando tan solo el madero transversal de la cruz, el patíbulum, siguiendo las ideas que suelen primar hoy en día de cómo llevaban los condenados
la cruz al lugar donde eran ajusticiados. Normalmente el estipes, el palo largo, estaba siempre clavado en el suelo y valía para distintos condenados, y lo que llevaba el condenado era el patibulum, que era con el que se le subía a la cruz. Otra cosa es que eso fuese así o no, que también se ha discutido y se discute todavía mucho en el caso de Jesucristo, porque a Jesucristo y a los dos ladrones, los crucificaron justo la víspera de la fiesta de la Pascua, que eran unas fechas en las que no solía crucificarse a nadie, porque de hecho por Pascua no podía haber puesto nada que recordase este tipo de cosas. Entonces, el hecho de que les crucificasen la víspera, quizá para entonces ya hubieran estado quitados, solían quitarse con bastante anticipación, los maderos, y a lo mejor tuvieron que ir cargados con la cruz completa, puede ser. O sea, no sabemos con seguridad cómo fue, pero bueno, en este caso Fernando Cruz Solís optó por representar a Cristo llevando solamente el madero transversal. Es un Cristo al que le visten, aquí le vemos en una procesión de Jueves Santo, santanderina, con esa túnica granate que suele llevar los Jueves Santos, y aquí le vemos en Viernes Santo con la túnica de saco, diríamos, que suele llevar efectivamente en esa fecha. Citar también que esta cofradía desde hace unos años, aparte de participar en las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo, organiza también el Jueves Santo por la noche una procesión que se llama del Santísimo Cristo de la Paz, con salida desde la parroquia a medianoche, donde primero portaban una cruz, simplemente hoy en día llevan el Cristo de Limpias, la copia del Cristo de Limpias que existe en el retablo. Fijaros que en el retablo no está el Cristo, porque están con él ahí en el altar. Bueno, pues es una procesión cuyo objetivo es llegar al monumento con Jesús sacramentado que está en la catedral esa noche de Jueves Santo, y hacia allí hacerle una visita para luego volver a proceder al regreso a su templo de partida. Bueno, y la última novedad de la Iglesia de Consolación es este columbario que se ha construido en la época de la pandemia. Yo creo que es cuando se ha hecho y está recién estrenado. Pues eso, hoy en día que tanta gente opta por la incineración, pues lo más, es una percepción personal, pero yo pensar que a la gente sus cenizas las echan por aquí, las echan por allá y llenan el mar de cenizas, a mí me parece pues poco, qué sé yo, hasta poco respetuoso. Y sin embargo que estén pues decentemente y cristianamente conservadas en un sitio así, me parece algo mucho más digno y que resalta mucho más la dignidad humana. Ya digo que es opinión mía propia. Bueno, pues con esto concluimos esta primera parte del ciclo, o sea, la que me toca a mí, y efectivamente, como antes ha comentado Juan Carlos el párroco, la próxima, yo no he hecho gran comentario de la parte artística del templo, porque precisamente se va a dedicar este nuevo conferenciante, Román San Emeterio, se va a dedicar a hablar del valor artístico, de las características arquitectónicas, de lo que contiene la iglesia, y entonces yo simplemente he hecho un esbozo para dejarle a él tema que tratar. Muchas gracias por la paciencia que han tenido en escucharme tanto rato, y además nos tenemos que ir enseguida porque ya son casi las 9 y es la hora en la que en esta casa se cierra. Muchas gracias.